Las acciones en pro de la sustentabilidad en los planteles educativos impactan las dimensiones humana, espiritual y comunitaria, además de la medioambiental. Los jóvenes tienen clara la importancia de contar con espacios que favorezcan la sana convivencia, la cercanía con la naturaleza y la evocación de estados emocionales positivos y restauradores. En la UPN Ayala, 2 estudiantes de la licenciatura en Intervención Educativa, quienes ejercen como agentes de desarrollo comunitario, apoyan la iniciativa de un grupo de mujeres de la comunidad de Huitzila llamado La Esperanza. Este proyecto proporciona a las integrantes del grupo capacitación para el manejo de plantas medicinales, elaboración de medicamentos tradicionales, manejo de compostas y huertos medicinales. Pero especialmente ha brindado la oportunidad de la convivencia. Ha despertado la sororidad entre sus integrantes, quienes han encontrado beneficios económicos, de salud, sociales, personales y comunitarios en sus reuniones semanales. El espacio físico es la razón y el pretexto para el espacio interpersonal que les da esperanza en el futuro. UPEMOR está aplicando todos sus esfuerzos para construir el Jardín Acuático por la Paz. La intención es generar un vínculo con la comunidad universitaria, ofrecer un espacio de comunión con la naturaleza al atraer la biodiversidad local y aplicar ecotecnologías en las diferentes áreas comunes que brinden oportunidades de convivencia, estudio, descanso y reflexión a los miembros de la comunidad. Este proyecto consta de 3 elementos: la laguna de regulación, que será un jardín acuático por la paz, el mural de la biodiversidad, que enmarca un espacio amplio a la vista de todos, y el área jardinada, que ha ido expandiéndose y llenando de color, alegría y esperanza los andadores por los que diariamente circulan los lobos rojos de la UPEMOR. En Tenextepango, la gestión de 2 interventoras educativas de la UPN Ayala han acompañado el proceso comunitario para la creación de la Casa Ejidal de la Cultura, un terrenito que alberga un huerto comunitario en el que cohabitan la tradición y la ciencia en pro de la sustentabilidad. Ellos han integrado un colectivo de investigadores cuyo mayor descubrimiento han sido ellos mismos como grupo. Han creado sinergias, amistades, compromisos y especialmente el agrado de estar juntos, porque trabajar colaborativamente por alcanzar logros comunes les da nueva energía para seguir desarrollando acciones en favor de la comunidad, pues hacer por los demás genera un sentimiento de pertenencia, de solidaridad, de bienestar y de paz. Sin duda, los impactos colaterales del trabajo comunitario, del conocimiento y respeto por los recursos naturales y la ciencia aplicada a formas más conscientes de desarrollo van de la mano de una cultura más cercana a la atención del potencial humano. Pareciera que los ritmos de la vida actual nos han separado pese a vivir cada vez más cerca. Estos retos sustentables han demostrado que las investigaciones sobre la naturaleza como agente restaurador de las emociones son certeras y que pueden adecuarse a las necesidades y contextos de los grupos que los pongan en acción. Los proyectos de sustentabilidad deben sostenerse en un pilar humanitario que además se genera por añadidura cuando comenzamos a sentir los efectos de la naturaleza y el factor humano trabajando en armonía.